El fin del mundo es un tema del que se ha hablado mucho. Teorías, libros y películas de Hollywood nos han traído imágenes de lo que podría ser el fin de la existencia del ser humano. Un asteroide que golpea la Tierra, un tsunami que inunda todo lo existente, terremotos, erupciones volcánicas, guerra nuclear, una pandemia o quizá una serie de ellas. ¿Cree usted que el mundo un día se va a acabar? ¿Cree usted en que un día nos vamos a extinguir? ¿Está usted listo para ello? Mucha gente ha tratado de predecir el fin del mundo. En el año 70, después de Cristo, se pensó que el mundo terminaba con la toma de Jerusalén por parte de los romanos. En el año 500 después de Cristo, Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano y San Ireneo predijeron que la segunda venida de Cristo sería en ese año, basado en las dimensiones del arca de Noé. Año 1000 después de Cristo, se dio una histeria popular a la espera del fin del mundo por el primer milenio. En el año 999 la gente comenzó a vender sus propiedades. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén. Las plantaciones fueron descuidadas. Todo fue dejado por un lado. Llegó el año 1000 y no ocurrió nada. Año 1033 se proclamó en ese año que sería el fin del mundo, ya que se cumplían 1000 años de la muerte de Cristo. 1843-1844, William Miller, fundador del movimiento adventista, del cual se desprenden religiones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día o los Testigos de Jehová, anunció el fin del mundo para 1843, basado en el estudio de la profecía de Daniel 8:14 de la Biblia. Tras fallar, sus seguidores refinaron la fecha al 22 de octubre de 1844, pero tampoco ocurrió. 1954, Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago en Estados Unidos, declaró haber recibido un mensaje de alienígenas por escritura automática que afirmaban que el mundo acabaría con una gran inundación antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954. Año 2000, circularon muchas versiones sobre el fin del mundo por la llegada del nuevo milenio, como la de los adventistas y Nostradamus. Los testigos de Jehová, que aseguraron que la fecha del Apocalipsis era 1971, después de 1984 y finalmente en el año 2000. También se habló que computadoras y ordenadores dejarían de funcionar, dando lugar a fallos en todos los sistemas controlados por computadoras, como el control de los misiles nucleares en el mundo. 2012, hubo varias predicaciones del fin del mundo, incluyendo alineaciones galácticas, una revisión geomagnética, una colisión con el planeta Nibiru, una invasión extraterrestre, el surgimiento de una nueva era en el calendario maya, la explosión de una supernova. 2013, la elección del Papa número 112, que gobernaría la Iglesia Católica desde Celestino II en 1143, incluyendo a los antipapas, que recayó en Francisco. Según las profecías de San Malaquías, este papa sería conocido como Pedro II, el Papa romano, el Papa negro. 2014, el canal History Channel afirmó que, según la mitología vikinga, el fin del mundo sucedería el 22 de febrero del 2014. 2016, inversión de los polos magnéticos, terremotos en Estados Unidos y América Latina, destrucción y millones de muertos. Aquí seguimos, aquí estamos. El mundo se acabó como 40 veces y no nos dimos cuenta. ¿Existe el fin del mundo? ¿Es así? Si así es, ¿cuándo ocurrirá? La gente le teme al fin del mundo
¿Usted también? ¿Será que podemos evitarlo? ¿Cómo escapar de esa catástrofe global? ¿Será que existe algo que en realidad acabará con este planeta? ¿Sabe usted que la Biblia habla de una destrucción que vendrá sobre todo el planeta? ¿Sabe usted que el que creó este planeta dijo que también lo va a destruir? ¿Por qué? ¿Para qué? Habla la Biblia del fin del mundo, habla del fin del mundo, habla del fin de los tiempos. El texto de hoy nos va a hablar de un periodo que antecede, que es antes del fin del mundo. Un periodo triste, lamentable, de horror. La Biblia, el libro de Dios, nos da detalles de cómo será esto. Veamos cómo San Pablo instruye a sus hermanos en la antigua ciudad de Tesalónica en el primer siglo. Pablo escribe para sacarlos de dudas y para reafirmar lo que ya les había enseñado. Les escribe para que se tranquilicen, para que si bien es cierto que vendrá grande destrucción a la tierra, hay una esperanza de sobrevivir a tal apocalipsis de juicio venidero. Pablo ya les escribió acerca de otros temas, pero en el final del capítulo anterior, o sea el número 4, empezó a hablar acerca de los últimos tiempos. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, ¿está usted listo? Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hoy vamos a responder a 4 preguntas en cuanto al día del Señor, para que sepamos lo que Dios dice acerca del juicio que se acerca. Primera pregunta: ¿cuándo vendrá el juicio? Segunda pregunta: ¿cuál es nuestra posición en el juicio? Tercera pregunta: ¿qué debemos hacer mientras llega el juicio? Y cuarto, ¿cómo nos libró Dios del juicio? La proposición de hoy la formulé en forma de preguntas, porque nos imaginamos que cuando Timoteo regresa con Pablo, porque Pablo, según lo que se dice en esta carta, al principio dice que Pablo estaba inquieto, estaba preocupado por el bienestar de sus hermanos en Tesalónica, que era una iglesia que habían abierto recientemente y ellos habían quedado en tribulación. Ahora que él manda a Timoteo a que vea, a que inspeccione cómo están los hermanos, Timoteo regresa. Y creemos que Timoteo traía ciertas noticias que incluían estas preguntas. El sermón de la semana pasada son algunas preguntas a responder también. Entonces, por esa razón nos estamos haciendo preguntas y Pablo las va a ir respondiendo según la lectura. ¿Qué sabemos sobre el juicio? Versículo 1. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. El creyente
debe estar instruido acerca de este día. No debe haber necesidad de estar diciéndole una y otra vez. Debemos conocer como creyentes qué es lo que viene. Incluso desde el día en que nos evangelizaron, debíamos haber sabido acerca de un juicio. Si a alguien que escucha hoy, cuando lo evangelizaron, solo le hablaron del amor de Dios y de bendiciones, esto es una sorpresa. Y no debería ser una sorpresa. Porque el hecho de venir a Cristo es para pedir perdón por los pecados y ser librado del juicio. Una persona que aceptó al Señor Jesús sabe que se está librando de la ira venidera. Entonces, alguien que dice que es cristiano y no conoce esto, ¿cómo está el asunto? Es como un doctor que no sabe tomar la temperatura y ya se graduó. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Nueva versión internacional, si usted la tiene por ahí, se va a dar cuenta, dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Tiempos y fechas. En el griego, cronos y kairos se refiere a tiempo, pero cronos es un periodo de tiempo y kairos son fechas o temporadas. Es bien sutil la diferencia, es bien sutil. Pero ahí está diciendo Pablo, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Con qué tiempos se va a dar esto? No tengo necesidad de decírselos. Ellos ya fueron adiestrados en ese sentido. Mateo 24:42 nos dice algo. Velad pues, estas son palabras del mismo Señor Jesús. No es algo que está diciendo Pablo que él se lo inventó, como algunos acusan. Dice el Señor Jesús, Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Alguien dijo por ahí: hoy no quiero pensar en nada, porque el Señor va a venir el día menos pensado. La verdad que la venida del Señor y el día del castigo o la gran tribulación y todos estos elementos que conforman el día del Señor, ese día va a venir de sorpresa para el mundo, para el mundo. Pero desde el momento en que yo les estoy sacando el tema y les estoy diciendo que viene de sorpresa, para nosotros no va a ser tan sorpresivo. Nosotros vamos a decir: ya lo sabíamos, no hubo necesidad de que se nos dijera, porque desde el principio lo sabíamos. La motivación de Pablo para escribir esto es porque quizá alguien estaba contradiciendo a Pablo dentro de la iglesia de Tesalónica. Ellos sabían la verdad y no había que explicarla otra vez con mucho detalle. Ellos deberían ser capaces de debatir con quienes contradecían la verdad. ¿Qué es lo que ellos ya sabían? Hechos 1:6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, imaginémonos la escena, los discípulos alrededor del Señor Jesús ya resucitado, se fueron al monte de los Olivos y Él ahí se va a despedir de ellos. Después de 3 años y medio aproximadamente de estar entre ellos, Él se iba a despedir, se iba a ir. Y alguien le pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, cronos y kairos, otra vez ahí, que el Padre puso en su sola potestad. Son palabras de Jesús. Luego Pablo lo está repitiendo a los tesalonicenses de la misma forma. No les toca a ustedes saber cronos y kairos. Si no, ya lo hubiéramos apuntado en nuestra agenda, ¿verdad? Ya sea electrónica o escrita.
En 2012 va a venir. Todos listos. Como hicieron aquellos, salieron con sus vestiduras blancas, se subieron a un cerro y ahí lo esperaron. Todavía estuvieran ahí esperándolo. Dice, ustedes no tienen por qué saber. No les toca a ustedes saber las fechas. Eso es algo que Él estableció en su sola potestad. ¿Quién? El Padre. Hay otro pasaje donde dice que el día en que Él va a venir no lo sabe ni siquiera Jesús, solamente el Padre. Es algo a lo que Él está limitado voluntariamente. Entonces Jesús estará esperando el momento en el que el Padre diga, hijo, es tiempo que vayas por segunda vez. Entonces Él con mucho gusto vendrá por nosotros en lo que conocemos como el rapto, lo que hablamos la semana pasada. Un secuestro hermoso, un rescate de este mundo que va a ser arrasado por la desdicha, las catástrofes, que es lo que vamos a estar leyendo. Está suficientemente claro que los eventos del fin no se pueden colocar en un tiempo definido ni en una fecha. Tratar de hacerlo es una necedad. Por esa razón empecé mencionándoles las fechas que se habían establecido antes y fueron fallidas. No es sabio decir qué día va a venir el Señor, qué día va a ser el día de la destrucción. Dice la razón por la que no hay necesidad aquí. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya ustedes lo saben. El día que los evangelizamos, el día que los estuvimos adiestrando antes que llegaran estas personas a perseguirnos y a sacarnos de la ciudad, ustedes se enteraron. Pablo probablemente las mismas palabras que Jesús dijo, se las había dicho a ellos en Fundamentos de la Fe, en Primeros Pasos para Nuevos Creyentes. Años después de que Pablo dijo esto, el Señor le recordó a su siervo Juan para que le escribiera a las iglesias. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Aquí el Señor lo que está diciendo es de que la persona que ha abierto los ojos a la verdad, que ha rendido su vida a Cristo, que ha sido nacido de nuevo, esa persona no está durmiendo. Esta persona tiene al Espíritu Santo trabajando en él y haciéndole que permanezca alerta. Así que el Señor viene como ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Un ladrón nunca avisa cuando va a llegar. Nunca avisa. Estuve ayer viendo una entrevista a un ladrón que está en la cárcel, un ladrón profesional. Él se metía a las casas y él advierte y él dice cuál es la casa más adecuada para meterse. Y es la casa que está desprevenida, la casa que no tiene gente. La verdad es que el ladrón es inteligente y no quiere que nadie lo encuentre. Y de esa forma van a ocurrir estas cosas, van a empezar a ocurrir estas cosas, sin que nosotros sepamos cuándo. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Todo el mensaje apocalíptico y el mensaje escatológico para nosotros nos deja una advertencia: estén listos, estén listos, esperen al Señor con un corazón limpio. Vendrá como ladrón en la noche, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La Biblia nos habla acerca de esto y se cree que la paz y la seguridad es algo que va a empezar ahí en Jerusalén. Después de tantos años, hermanos, ¿cuántos años lleva Jerusalén en conflicto? Se sabe de que se firmaron ciertos acuerdos y al mes ya se están tirando bombas. ¿Han logrado la paz ellos? No. No. Dice la palabra de Dios: orad por la paz en Jerusalén.
pero no ha tenido paz. Y el Señor se para en el monte de los olivos y comienza a clamar a gran voz, prediciendo que viene más destrucción a Jerusalén. Pero el día que se diga paz, el mundo entero mira al Medio Oriente, mira a Jerusalén. Porque ahí está el detonador de la siguiente guerra, o quizá del fin del mundo, como dicen algunos. Ahí están los árabes, ¿verdad? Ahí están los judíos, ahí están los católicos, ahí están los evangélicos. Ahí está todo el mundo poniendo sus ojos en ese lugar, los ortodoxos. Y vaya que la religión, el fanatismo religioso ha desatado cualquier clase de guerras. No solo ahí, sino que en otras partes del mundo. Pero cuando digan paz y seguridad, probablemente se firmó un tratado y hay un tiempo en el que ya no se habla de discordias, se llegó a un acuerdo muy bueno. Y entonces la gente dice, bueno, ya la hicimos, ya no hay problemas, casémonos y démonos en casamiento, viviendo, comprando. Ese es otro pasaje que habla el Señor. Hagamos todo como algo normal. Ahora, cuando digan paz y seguridad, quizá Jerusalén bote sus muros que ha puesto. ¿Se han enterado ustedes de esa gran pared que hay ahí que no deja entrar a los palestinos? Y que tienen que hacer unas grandes líneas para entrar a trabajar todos los días y que se les inspecciona por causa de las bombas suicidas y de ese conflicto que hay ahí. Ahí está el gran muro rodeando y no dejan entrar a nadie si no pasa por el punto de inspección. Y hay otra parte en la Biblia donde dice que Jerusalén va a morar en paz, tranquilidad, sin murallas. ¿Cómo concuerda todo esto, verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo entero celebrando. Ya no tenemos conflicto en el Medio Oriente. El mundo entero relajado. Ya se acabó ese problema. Dice, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Hermanas, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un dolor de cabeza o un dolor de parto? ¿De cabeza? ¿Qué prefieren? Los dolores de parto son horribles. Yo nunca he tenido un hijo. ¿Pero qué sienten las mujeres? Viene el primer dolorcito, segundo, tercero, cuarto, cada vez más frecuente, cada vez más intenso, hasta que ese niño sale. Y ahí están las mujeres sudando, llorando, acordándose del esposo, pero no de buena forma. Es tremendo cómo el Señor usa en su palabra la figura de una mujer que va a dar a luz. Es terrible, más si el niño viene muy grandote, que a algunas mujeres les dura 24 horas esa agonía. Es terrible. Y en el Antiguo Testamento también se mencionan los dolores de parto. Llega el primer dolor de parto. ¿Hay forma de revertir eso y que diga la mujer, ¿saben qué? Mejor el otro mes porque ahorita todavía tengo que terminar el inventario en mi trabajo. Todavía no. ¿Lo puede detener? No, ya empecé. ¿Ya empezaste? Ya empecé. Vámonos al hospital. Vámonos al hospital. Bueno, pero el Señor asemeja ese día tremendo de juicio que va a empezar con ese gran sufrimiento. La tierra entera sufriendo. Apocalipsis 6, del 1 al 17, nos habla de esos dolores de parto y nos habla con más detalle a qué se refiere. Si usted puede ir ahí conmigo, dice Apocalipsis 6, del 1 al 17, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ese es Jesús autorizando
el inicio del juicio. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor para vencer. El primer jinete del Apocalipsis. La gran mayoría de intérpretes identifican a este como el anticristo, como la persona que va a venir a ofrecer paz, a hacer una alianza con Israel, pero le va a dar la espalda, y luego él se va a proclamar Dios y va a comenzar a poner el sello de la bestia. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo de color bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Fíjense bien, el jinete del caballo blanco viene con paz. Blanco es señal de paz. Pero el siguiente jinete viene a quitar de la tierra la paz. No dice de un país, dice de la tierra entera. O sea que viene a hacer guerra. Dice que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada es símbolo de guerra. Versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto, hermanos, es la inflación. Esto es la quiebra económica del mundo entero. 1 denario, salario de un jornalero, pero con ese salario puede comprar solo la comida de un día. Demasiado caro, se va a escasear todo. Es el efecto de la guerra. Cuando la guerra empieza, todos comienzan a especular, a guardar, y comienzan a ponerse cara a las cosas. Si no, díganme ustedes, solo con lo del COVID, ¿qué fue lo que sucedió? Los supermercados, era un caos. Y hay lugares donde la seguridad no es tan buena, que la gente se mete a los supermercados, los saquea, y eso ocurrió en los 80s aquí. Horrible. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. ¿Se dan cuenta que cada sello es peor? Cada sello es peor. Aquí en el 4º sello, fíjense que es ¿qué? Es muerte, es enfermedad. Mire lo amarillento del caballo, como anemia, como enfermedad. Dice la muerte, y el Hades le seguía. El Hades le seguía. Y tenía una espada para matar, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires del cristianismo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, una de las razones por las que el Señor va a efectuar todo este castigo es por la aflicción que el mundo le dio a sus hijos. ¿Cuántos mártires hay en la lista de Dios? Yo tengo un libro de este grueso, se llama El libro de los mártires, que por cierto, antes del Progreso del Peregrino era el libro más leído. Todos los creyentes cristianos que han muerto por causa del Evangelio. Y después de eso, que era la Edad Media, han habido muchos más.
Y aquí vemos a esta gente viva, consciente, delante de Dios, pidiéndole venganza a Dios, pidiéndole cuándo vas a hacer el juicio, no porque a ellos se les haya ocurrido, sino porque ellos están preguntando cuándo va a empezar esto, allá en los cielos, allá enfrente del trono del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor les contesta? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos, como ellos. O sea, aun cuando está usted en el cielo, aunque usted tiene la corona de la vida porque murió como mártir por causa del evangelio, ni a usted le van a decir cuándo viene el juicio. Espere un poco. Pero hay un pequeño dato que se les da a ellos y a nosotros también. Hasta que se complete el último mártir. Ya lo último que Dios va a permitir, y luego viene más juicio. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Fíjense que ahora no solo es político, no solo es guerra, no solo es salud. Ahora comienza catástrofes naturales. Este es el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron como la tierra, como la higuera cuando deja caer sus higos. ¿Qué pasa cuando usted sacude un árbol que ya tiene frutas maduras? ¿Cómo se ve eso? Quítese, porque si son aguacates le va a doler. Así, fuertemente. Dice que son estrellas, pero déjenme interpretar esto. Cuando es de noche y hay bombardeo, ¿cómo se mira? Son como estrellitas cayendo. Y Juan en ese tiempo no sabía lo que era un avión ni lo que era un misil. Él está viendo al futuro y está viendo pedazos de fuego, antorchas, luces que caen del cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí no hay bunkers, aquí no hay lujo, aquí no hay penthouse de un hotel. Todos estos andan viendo cómo se esconden donde caiga, como que son animalitos. Se esconden. ¿Y de quién se esconden? Del rostro de aquel que está sentado en el trono. Esta gente sabe. Esta gente sabe que ya llegó el juicio, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Ahora sí me acuerdo que allá aquella persona evangélica que se mantenía con su pandereta. Ahora me acuerdo aquel que se mantenía con su Biblia bajo el brazo. Me dijo que esto iba a suceder. ¿Por qué no hice caso? Dice: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí van a estar aquellas personas escondiéndose debajo de los escombros de los edificios. Porque dice que el sol se va a sobrecalentar. Dice que va a haber tal contaminación de que el cielo va a estar oscuro. Y van a haber epidemias. No solo un COVID, sino que agréguele usted cualquier clase de otra cosa. La gente buscando su comida, quizá en la basura, quizá comiéndose un animal que se murió ayer, porque no hallaban qué comer, se están escondiendo. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante Dios?
El mismo Juan, al empezar a escribir su libro, él cae delante del Cordero solo por presenciar su gloria. Y estos que están aquí, fíjense que a Juan, Juan era el discípulo amado. Y estos que son los que son los recipientes de la ira del Cordero, ¿qué van a sufrir? ¿Qué van a sentir? ¿Qué sabemos del juicio? Por lo menos sabemos 3 cosas. Sabemos que el juicio es repentino y es impredecible su tiempo. Podemos saber que ya el verano está cerca, pero el día y la hora nadie lo sabe. Sabemos que será espantoso y duro, que será progresivo y será imparable. Sabemos que no será posible escapar del juicio. No será posible. ¿Cómo escapa usted del planeta Tierra? Bueno, hay algunos científicos que están haciendo algunas estaciones espaciales para que nos vayamos a vivir a otro lado. Pero como va a ser de repente, ni tiempo siquiera de ponerse la ropa les va a dar. ¿Qué leímos hace un momento? Mantengan sus ropas listas. Pero aquí el Señor nos está diciendo cosas físicas, cosas literales, acompañadas de cosas espirituales, y que son similares y que tienen que ver. Bueno, punto número 2. ¿Cuál es nuestra posición en el juicio? Porque no quiero que se vayan de aquí asustados. ¿Cuál es nuestra posición en el juicio? Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué dice que los hermanos de Tesalónica no están en tinieblas? Tinieblas es figura del mal, es figura de ignorancia, de mentira, de engaño. Tinieblas es un concepto negativo. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El hecho de que usted sea cristiano, que usted haya nacido de nuevo, le saca del juicio. ¿Sí? Usted alcanzó misericordia y el juicio no es para usted. Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, lo evidencia todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Si usted nació de nuevo, este programa de juicio no es para usted. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, una persona que experimentó el nuevo nacimiento está en la luz. Y acá en estos versículos Pablo los está motivando a que sigan portándose como la luz que Dios les dio. Santidad. Continúen en santidad, porque ustedes no están para juicio y ustedes tienen la capacidad de comportarse bien, porque el Espíritu Santo los ayuda. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ustedes no son engañadores ni engañados. Ustedes ya no están viviendo en pecado, perseverando a las obras de la carne. No somos de la noche ni las tinieblas. Aquí está la respuesta a esa pregunta número 2.
Estamos fuera del juicio, somos inocentes, no tenemos condenación porque somos de la luz. Cuando esto pase, habrá tinieblas sobre la tierra, en sentido literal y en sentido espiritual. Dice más adelante en el libro de Apocalipsis que habrán langostas que saldrán del abismo y van a torturar a la gente. ¿Cómo se interpreta eso? Es que Dios le va a dar permiso a los demonios más peligrosos que están encarcelados y los va a dejar salir. Imagínese usted cómo va a ser la tierra en ese momento, en ese tiempo, en que el Espíritu Santo ya no va a estar refrenando el pecado de la misma forma que lo hace ahora. El espíritu del anticristo va a estar gobernando. Ya la iglesia, que es la sal y la luz, va a ser recogida de la tierra en el rapto. Y esta tierra va a quedar a merced del mal, de la oscuridad. No solo física por el oscurecimiento del sol, sino porque va a haber una actividad demoníaca como nunca antes la ha habido. Lea el Apocalipsis y se va a dar cuenta que hay un momento en que se abre el pozo del abismo y salen los demonios que estaban prisioneros y comienzan a fastidiar el mundo. Si ahora nos da miedo un endemoniado, imagínense usted con todos esos demonios sueltos, ¿cómo va a ser este planeta? Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Isaías 8:22, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahora, hay tinieblas físicas por los fenómenos naturales que ocurrieron, y hay tinieblas espirituales. Algunos estudiosos toman estos textos para respaldar el hecho de que el rapto es antes de la gran tribulación. Hay un grupo de cristianos que interpretan el rapto al final de la gran tribulación. Ellos son post-tribulacionistas. Nosotros acá defendemos el pretribulacionismo, que el rapto es antes. Bueno, entonces aquí se interpreta de esta forma, que nosotros no somos de las tinieblas, ni estamos en pecado, ni estamos programados para entrar en ese juicio que es la gran tribulación. Por esa razón vamos a ser raptados. Los cristianos no están para la gran tribulación. Este tiempo será para los incrédulos, para el mundo pecador que no quiso arrepentirse. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si no tenemos ninguna condenación como para ir al infierno o al lago de fuego, entonces interpretamos que tampoco vamos a sufrir la condenación física aquí dentro de esta tierra. Porque hay un juicio físico en la tierra y hay después un juicio al final, cuando es el juicio del trono blanco. Eso va a ser lo peor. Eso va a ser lo peor. El juicio del trono blanco es cuando se va a dictar sentencia eterna a la gente y se le lanza, después de haber sido condenada, se le lanza al lago de fuego, donde dice que será una muerte eterna. Ahora, es cierto, dentro de la gran tribulación van a haber convertidos a Cristo. Van a haber convertidos a Cristo. Algunos se arrepentirán y creerán de corazón, porque Dios tendrá misericordia de ellos. El mismo Apocalipsis nos dice que hay una multitud que no se puede contar. Y estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Están vestidos de blanco. Les invito a leer todo el Apocalipsis una vez diaria. Se lleva como 40 minutos. ¿Usted quiere leer 40 minutos diarios? Léalo todo. Pero léalo con la esperanza de que usted no pertenece a ese periodo de sufrimiento. Punto número 3 lo vamos a ver la otra semana. Ahora,
La semana pasada vimos información acerca del rapto de la iglesia. Hoy vimos información acerca de ese día del juicio, ese día del juicio sobre la tierra, lo que se le llama la angustia de Jacob, o sea, juicio para Israel también, porque ahí es donde se va a concentrar la mayor parte de la destrucción. Y se le llama la gran tribulación, se le llama la semana 70 de Daniel, se le llama el día del Señor. Y muchos creen que ese bebé que nace es la gran tribulación. Ahora, hermanos, no tenemos por qué tener miedo. Y este es el objetivo por el cual Pablo le escribe a los tesalonicenses. Ustedes tienen que vivir dentro de la luz que ya están. No se comporten como los que están en el mundo, porque los que están en el mundo están dormidos en cuanto a lo espiritual. Eso lo vamos a ver la otra semana. Hermanos, gracias a Dios por nuestra salvación. Gracias a Dios porque nosotros no estamos puestos para eso. Vamos a sufrir aquí, es cierto. Podemos sufrir rechazo, persecución y cualquier otra cosa. Pero comparado con el sufrimiento que viene, no es nada. Así que tenemos la esperanza de que el Señor nos rescata de todo esto y vamos a seguir hablando de ello la semana que viene. Póngase de pie. Si usted quiere oír un poco más de detalles acerca de esto, vaya ahí a YouTube donde tengo mi canal de la iglesia, Sergio Payeras, Bethany Español. Durante la pandemia, algunas personas me estuvieron haciendo preguntas. ¿Es esta pandemia la que menciona el Apocalipsis? ¿O va a ser así? ¿Cómo va a ser? Entonces yo dediqué algunas lecciones ahí acerca de esto. No está quizá muy profundo, pero hay bastante detalle. Puede ir y hurgar un poquito en esos videos. Si tiene más preguntas, las puede dejar ahí en los comentarios. Vamos a orar.